Sean bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre la educación en el Perú. Mi nombre es Manuel Olivos y en esta ocasión con mis compañeros hablaremos sobre un tema crucial para nuestra sociedad, que viene a ser la pobreza del aprendizaje y la falta del hábito de la lectura. Bueno, para empezar, la educación es un derecho fundamental que tienen todas las personas, sin importar su condición social, económico, cultural o de discapacidad. Sin embargo, en nuestro país todavía existen desafíos importantes que hoy mismo nos sumergiremos en un desafío que impacta a millones de personas. Por ejemplo, recalcando la pobreza del aprendizaje y la carencia del hábito de la lectura. Por ello, es fundamental abordar este problema que afecta a la sociedad, ya que la educación es la base para un futuro próspero y equitativo. Nuestro propósito es analizar con profundidad las causas subyacentes de las dificultades del aprendizaje y la falta de disfrute por la lectura, además de proponer soluciones concretas para revertir esta situación con discapacidad en el sistema educativo. En este episodio analizaremos en profundidad las causas subyacentes de las dificultades del aprendizaje y la falta de disfrute por la lectura. Para ello contaremos con la participación de dos profesores, uno que viene de una escuela pública y el otro que viene de una escuela privada, además de proponer concretas soluciones para revertir esta situación y responder a la siguiente pregunta que viene a ser la siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen dificultad para aprender o por qué no disfrutan la lectura? Bueno, ¿sabías que el 70% de los estudiantes de la secundaria en el Perú no alcanzan niveles educativos de comprensión lectura? Esta es una realidad que nos debería preocupar a todos. La pobreza del aprendizaje y la falta de hábitos de la lectura son problemas que afectan a nuestra sociedad de manera profunda y no se trata solo de una cuestión individual, sino de un sistema que necesita una transformación. En este caso, debemos dejar de ver problemas como el inherente al estudiante como una falla individual y empezar a mirar hacia los factores que generan esta situación. Es decir, debemos analizar el contexto social, económico y educativo que rodean al estudiante y que en muchos casos dificultan su aprendizaje y desarrollo. eh, y en este podcast exploraremos las causas de esta problemática, desde la desigualdad social y la falta de recursos en las escuelas, hasta la calidad de enseñanza y las condiciones socioeconómicas de las familias. También analizaremos cómo podemos trabajar juntos para construir una educación de calidad para todos, que valoren las diferencias y se adapten a las necesidades de cada estudiante. Bueno, a continuación, vamos a realizarle la siguiente pregunta a un profesor que viene de una escuela privada. La siguiente pregunta para este profesor, que viene a ser Carlos Rivas, dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen dificultades para aprender o por qué no disfrutan la lectura? ¿Puede respondernos, profesor? Sí, me lo he preguntado. A muchos de mis estudiantes no les gusta aprender o leer constantemente. Casi nadie lee por hobby, sino es por algún trabajo, estudio. Antes, cuando yo enseñaba en pública también, hubo un tiempo en el que enseñé en pública, los estudiantes no tenían cero interés en leer. Ahora que estoy en privada, veo que tienen no interés, pero tienen si tienen la necesidad, se desempeñan bien en ello. Y creo que este problema se origina no es por un gusto individual o de familia, sino por el sistema educativo. Muchas veces los profesores no prestan atención o no generan el interés de, el hábito lector, aunque también depende mucho del ámbito en el que se desarrolle el estudiante. Ejemplo, en las familias, mayormente en el sector público, las familias obligan al niño a leer simplemente explicándole de que es una necesidad para cumplir trabajos, obligaciones, y porque es obligación. Cuando estoy en una privada, los padres tienen un enfoque distinto a su niño en el que le explican de que es para un mejor futuro, es por su bien, o sea, leer, aprenderá más capacidades y poco a poco le van formando un gusto por la lectura y una necesidad de hacerlo para recolectar información y trabajos individuales.
pero el sistema educativo debería mejorar en el ámbito del profesorado y también actualizar más los libros que tenemos, porque mayormente son repeticiones y los estudiantes no se fomentan tanto con lo ya anterior. Necesitamos incentivar más en ello. Los estudiantes también tienen muchas dificultades cuando son trabajos individuales. Cuando es grupal, veo que se desempeñan mejor. Creo que en un ámbito de compartir un libro, un uso personal con más personas, escuchar más opiniones, les genera como podría decirse, un tipo de debate entre ellos. Les gusta a veces discutir sobre varios puntos de vista, opiniones. Eh, el ciclo pasado les encargué que investigaran un libro llamado Los ojos del perro siberiano. Es un libro donde un chico escapa de casa por amor. Y fue divertido leer ese libro porque muchos de mis estudiantes tuvieron críticas a favor, otros en contra, y eso desempeñó un gusto para la lectura más por ellos. Gracias. Bueno, ahora, diciendo todo lo que acaba de decir, profesor, los resultados de la última prueba de PISA en Perú destacan que las marcas de desigualdad en la educación en el país. Eso se menciona que los estudiantes de zonas urbanas, escuelas privadas y con mayor nivel socioeconómico tienen mejor rendimiento que aquellos en situaciones de pobreza, áreas rurales y colegios públicos. Se destaca la inequidad socioeconómica como un factor determinante en los aprendizajes, con un vínculo claro entre nivel socioeconómico y el rendimiento académico. Ahora sí, viene la pregunta. ¿Qué soluciones cree o propone para abordar la equidad en el sistema educativo peruano? Bien, yo que soy profesor de escuela pública, trabajo en una zona rural en este momento y como bien mencionaste al principio, el 70% de los estudiantes tienen problemas para entender textos y eso es un gran problema porque mayormente en la clase soy yo el que tiene que interrumpir un poco para explicar bien a los estudiantes. Y sobre las pruebas PISA que mencionaste también, tenemos un muy fuerte declive y este declive se va más que nada, ya era grave antes porque en las zonas rurales los estudiantes no están concentrados tanto en estudiar y en destacar en salir adelante. La familia los enfoca más en trabajar y enfocarse en hábitos que no sean lectura porque dicen que pierden el tiempo en sentarse a leer, que donde podrían hacer algo más productivo, como hacer ejercicio o trabajar o desempeñarse en otro rol. Ahora, este problema, si ya era grave antes, ahora se ha intensificado más debido a la pandemia que tuvimos en el 2020. Se ha visto que los niveles de comprensión lectora han bajado bastante. Y bueno, ya eso ya destaca solamente me pongo de acuerdo contigo para ver que tenemos un grave problema en ese sentido. Y la solución que yo daría sería más dar más presupuesto al ámbito educativo para incentivar a los estudiantes, no sé, tal vez poner algún proyector para que vean una película y después mandarles una tarea sobre ese libro. Hay una película de El Principito que yo vi esa película y a los estudiantes se las puse una vez por computadora y les gustó y eso les despertó interés en leerse el libro. Tener, ten- 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 sen- ah, Tener formas más creativas de incentivar a los alumnos mediante películas, videos, relatos de historias reales y también mejorar el profesorado. Mayormente, como somos zona rural, el profesorado, digamos, está capacitado, sí, pero no se genera un cierto interés. Al ver que los estudiantes no están interesados en leer, algunos profesores deciden simplemente, por decirlo vulgarmente, hacer tiempo o la chacota y no desempeñar su rol como profesor, porque al ver a los alumnos que no están interesados y él simplemente va a hacer hora para que le paguen. Y deberíamos mejorar más el sistema de profesorado y que hagan una requisa de docentes y el material que se está viendo cada cierto tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por darnos el tiempo necesario a responder nuestras preguntas. Bueno, ahora sí, continuando con el podcast, teniendo una conclusión más fija de los dos lados, podemos decir que la pobreza del aprendizaje y la falta de hábitos de lectura en el Perú representan desafíos significativos que requieren una atención urgente y acciones concretas. Es fundamental reconocer que estas problemáticas no son simplemente individuales, sino que están arraigadas, por así decirlo, en un sistema educativo que necesita ser transformado para atender las necesidades de todos los estudiantes, no especialmente a aquellas en situaciones de
desventaja, sino que también debemos de, abordar la equidad en el sistema educativo peruano. Por eso es crucial implementar medidas que promuevan la redistribución de recursos hacia zonas más necesitadas, mejorar la calidad de la enseñanza y adaptar los programas educativos a las necesidades específicas de los estudiantes, con mayor, bueno, mejor dicho, con mayores dificultades. Además, se debe trabajar de manera colaborativa e intersectorial para garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad que le permita desarrollar su potencial y contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto. Bueno, aquí acabamos el podcast. Gracias por escuchar este podcast sobre los desafíos en la inclusión educativa en el Perú. Esperemos que esta información te haya sido útil y los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la educación inclusiva en nuestro país. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.